Bienvenidos. Aquí comienza Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Con ustedes, Francisco Reynoso. Dicen que se enamoró de la música escuchando a Pentagram en vivo en el Manuel Plaza. En el camino decidió seguir la ruta del hardcore y con el tiempo se convirtió en uno de los primeros chilenos en abrazar el veganismo. Personaje de un largo recorrido en el hardcore sudamericano, vocalista de Asunto y Cuestión de Respeto, bandas fundacionales y pilares del movimiento underground en Chile. Budista por adopción, seguidor del esquizoanálisis y activista por vocación, nos complace presentar en esta edición de Duros de Roer al psicólogo Raúl Jiménez. ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido a Duros de Roer, gracias por tu tiempo, por estar acá. Hola, Pancho, gracias por tan pomposa bienvenida, ¿no? Suena... Está documentada. Claro, gracias. Oye, ¿es verdad que fuiste el primer vegano del circuito underground chileno? ¿Eso es mito o realidad? Mira, no sé si el primer vegano, digamos. Me hice vegano el año 97. Efectivamente, en el contexto del hardcore, del punk, no conocía a nadie vegano y lo conocí en un viaje a Buenos Aires, que fuimos con Asunto al primer festival por la liberación animal y ahí me hice vegano. No sé si el primero, pero debe ser por ahí, no sé. No. Yo creo que, bueno, el hardcore fue la primera aproximación con el veganismo en Chile, hay que decirlo, por eso yo pienso que porque el metal estaba en otra, el punk era una cosa mucho más destructiva y tiene que ver también con tu primeros estímulos. El hardcore yo recuerdo que fue como la primera señal para tomar opciones diferentes en cuanto a estilos de vida, opciones personales. Y el punk también fue parte de tus inicios, lo del hardcore y la ruta del veganismo, el straight edge, el tomar otras opciones personales, fue parte de la ruta, pero todo comienza con el underground de los 80, ¿no? En pleno apagón cultural, desde el thrash hasta el hardcore punk. ¿Cómo fue ese viaje y cómo empieza también tu vínculo, ¿no?, con todo este estilo de vida? Bueno, fue gracias a un primo mayor, yo tenía como 12 años más o menos, y ellos se juntaban allá donde vivía en Recoleta, con un grupo de chicos que escuchaban thrash, punk. En esos tiempos como que se solía escuchar todo tipo de música, ¿no? Así como está todo mezclado, death metal, thrash, punk. Y ahí, gracias a ellos, conocí a las primeras bandas, Slayer, Creator, Immolation, de repente, cosas así. Y algo de punk, pues, ahí conocí, no sé. Esto fue a finales de los 80. Claro, en el Manuel Plaza, yendo a tocata ahí a... O sea, ¿alcanzaste a ir al Manuel Plaza? Sí, pues, sí. Como ritual underground, era bien violento el tema. Muy violento, yo era un pendejo, me llamaba mucho la atención. En un momento encienden la luz, estaba todo repleto de humo, era una cuestión así... Todo el mundo escupiendo a los que tocaban. Un ritual odioso que duró hasta los 90. Exacto. Oye, y cuenta la leyenda que en el colegio ya está ahí con tu parche institucionalizado, sí, de claro, fan de Pentagram. O sea, desde que fui la primera vez, me gustó la banda, me compré el parche y tenía ahí una chaqueta. Igual era impactante, era una banda de la factura de Pentagram en la época, sí, ¿no? Para la gente que no cacha, Pentagram, la banda del Anton, de Criminal, músico de larga data, y que era una banda con nivel internacional para la época. Claro, y aparte yo, cabro chico, séptimo básico, en un colegio de cura, el Murialdo, con un parche de Pentagram, sí, era algo... No le tomaba el peso en aquella época. ¿Y qué te decían en un colegio de cura? Andar con un parche con un pentagrama, un parche con bandas metaleras. Es que en realidad no cachaban nada. Eran solo las letras de Pentagram, entonces pasaba piola, ¿no? Oye, aparte de eso... ¿Te sentiste alguna vez que te miraban como bicho raro por la música que escuchaba y te importaba? Porque es importante, valga la redundancia, situar como lo que era la época. Ahora todo está como más aceptado y más información, claro. Pero colegio curas, en los 80s, con todo el apagón cultural, en plena dictadura, ¿te sentías realmente como un personaje, como un bicho raro en esa época? No, compadre. ¿Te importaba en cierta medida? Es que no tenía mucha conciencia nunca me sentí diferente, digamos. Entonces en ese sentido yo tenía mis amigos, no era alguien así como aislado del curso, por lo tanto eran gustos distintos nada más, y aparte que así como me empezó a gustar el metal a mí, a otros compañeros también, por lo tanto ahí... O sea, igual tenías pares. Claro. Son los que mantienen encendida la llama del rock.
Seguimos conversando con los duros de roer. Lo que escuchas es Duros de Roer. Estamos con el psicólogo, también vocalista hardcore, miembro de la comunidad, miembro activo de la comunidad underground chilena, Raúl Jiménez. Entrando en tu línea musical, Raúl, eres parte clave de Asunto, no solo por el veganismo, el straight edge, todo lo que ocurrió en el underground de los 90, una linda época que marcó escuela y ha dejado un legado con bandas hasta hoy. ¿Qué podríamos decir de eso, ¿no? Del legado de Asunto, de tu aprendizaje y también tu inserción y tu aporte en el circuito desde los inicios del 96 hasta ahora? ¿Cómo te ha marcado esa experiencia? Mira, buena pregunta. Lo que pasa es que nunca pensamos como dejar un legado. Fue algo que se fue dando como de a poquito y sobre la marcha. Éramos cabros chicos queriendo hacer algo distinto. Nos entretenía tocar música, no carreteábamos. Tenía la suerte de que mis viejos siempre fueron muy buena onda con respecto a los gustos de nosotros, por lo tanto nos daban todas las facilidades. Nos brindaron una pieza, ahí creamos la primera sala de ensayo mítica ahí en Recoleta, en El Salto, donde tocó, qué sé yo, Eternidad, Autocontrol, por ejemplo, en algún show que no se realizó acá en Santiago. Entonces la banda se fue gestando de a poco y casi desde la nada, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, acá en Chile no existía como un sonido en donde se mezclara el hardcore como old school con algo más metálico, así. Entonces, prácticamente, y con una voz así como gutural, no existía acá en Chile. Yo creo que dentro de la escena hardcore, straight, fuimos como los primeros. Y bueno, se dice por ahí que algún disco de Asunto es considerado como escuela y qué sé yo. Realmente eso nunca fue nuestra intención, y siempre fue sacar adelante el proyecto, llevar a la mayor cantidad de gente posible, y aparte con el discurso que para nosotros siempre era lo más importante, ¿no? que consistía en una posición crítica frente al sistema capitalista y además con un estilo de vida basado en el no consumo de ciertas sustancias, y también a propósito de la liberación animal y la liberación humana, digamos. Todo lo de la liberación animal, el tema también de las opciones de estar desintoxicado en todo sentido, desintoxicado de los vicios que tiene el sistema, son tópicos bien recurrentes. Ahora hay una comunidad, hay una generación mucho más empoderada, mucho más informada, pero estamos hablando de los 90. Y Exacto. también hay un vuelco que yo encuentro súper importante, porque es un vuelco donde tú te transformas en una minoría a comienzos de los 90, porque tú partiste en el punk, donde había alcohol, había drogas, Sí. había un circuito artesanal, anárquico, conflictivo. Entonces, ¿qué hay de ese cambio potente en tu vida? Ese llamado vuelco hacia la lucidez. ¿Recuerdas más o menos ese momento cuando tomas esa determinación, insisto, cuando no había nada de información? Desde nutrición hasta libros, Nada. internet no existía prácticamente. No, nada, en realidad fue hecho a puro pulmón, a puro corazón y desde la improvisación, yo creo, ¿no? O sea, fue como un cuestionamiento a propósito de qué tan crítico en la práctica podía llegar a ser, digamos, ¿no? Entonces, desde una postura crítica hacia el sistema y incurriendo en una suerte de sometimiento hacia mí mismo, digamos, consumiendo cierta sustancia o generando sometimiento hacia otros seres a través del consumo de carne. Pensé eso, era muy chico, y decidí, digamos, ser vegano, primero ser vegetariano, después no tomar ninguna droga ni alcohol. Eso se hizo en un contexto en donde, como bien decís tú, no existía. Era bien atípico. Entonces terminamos siendo una minoría dentro de otra minoría. Entonces era súper difícil en ese tiempo pintarse una X en la mano, ese tipo de cosas.
porque pensaban que prácticamente era como medio facho o cosas así. Y la idea nunca fue eso. El strike, desde mi postura, siempre fue una acción política frente a distintas circunstancias que nos van aconteciendo a todos los seres humanos, pero no por ello se caen temas de discriminación o sentirse superior y nada de eso, al contrario. Y el hecho de viajar a Argentina, tocaste con asunto, ahí descubres el tema del veganismo con algo mucho más desarrollado. Ya había un circuito más realizado, más construido. Sí. Lo bueno del hardcore también y del underground es que había una conexión bien potente. Brasil, Argentina, tus discos estaban editados en Brasil. Es que en esos tiempos la conexión era distinta porque no existía el internet. Entonces nosotros nos conectábamos con la gente de otros países a través de los signs. La gente siempre ponía como direcciones. Entonces lo que se hacía es que tú escribías una carta, mandabas demos y cosas que se hacían acá en el país a otros países y esperabas respuesta y no sabías si te iban a contestar. Entonces así yo, no sé, tuve correspondencia con la gente de Argentina, con gente de Suecia, con Avinanda, por ejemplo. Banda sueca, para los que escuchan el programa, una banda sueca de culto. Con gente de Brasil, con gente de Uruguay. Entonces era bien bonito, ¿no? Porque tú escribías ahí la carta, no sabías si ibas a recibir respuesta, pero después de algunos meses te llegaba una carta llena de demos, discos de allá, con, qué sé yo, stickers y cosas así que tú ibas compartiendo con tus demás amigos. Entonces así se generó el circuito, no existía internet, entonces era súper difícil. Paralelamente, fuera de también el tema de esta opción, más que opción, ¿no? Esta decisión de formar un proyecto, pertenecer a una comunidad, acercar a la gente a una cierta escala, no sé si de valores, pero intereses, hay que decirlo. Está tu beta de psicólogo y un acercamiento con la ARCIS como parte de tu formación, la Universidad ARCIS, un acercamiento que está lejos de ser el tradicional. Exacto. Bueno, mi inquietud con respecto a estudiar se dio posterior a... Yo salí del colegio y empecé... ¿Queréis cachar qué iba a hacer? Ya estaba con mi banda, entonces ese era como mi norte. Entonces tuve la suerte de ponerme a trabajar. Yo de chico trabajé desde los 15 años, trabajé de obrero, de pintor, de varias cosas. Y ya antes de salir del colegio, cuando salí del colegio, me puse a trabajar, junté plata y me fui a Europa, a la casa de un amigo que también conocí por carta, después por teléfono, porque con un amigo, con el Mitchell, con el que iniciamos asuntos, nos colgábamos de los teléfonos públicos, güey. Entonces agarrábamos un teléfono así como de casa, lo interveníamos en teléfonos públicos y empezábamos a llamar a los amigos que teníamos afuera, pues, y así llamábamos al David. Y así me contacté con él, junté la plata y me fui para allá a Francia. Él tenía un sello que era grande en ese tiempo, que es Overcome Records, y tenía además una tienda gigantesca de discos que cuando llegué allá nunca había visto una revelación total de catálogo. Todo disco hardcore junto, así me volví loco, fue increíble. Además que llegué y este compadre tenía preparada una gira con una banda que se llama Right for Life y otra banda más que no me acuerdo el nombre, y nos fuimos a girar por varias ciudades de Francia y Bélgica. Entonces yo era un cabro chico, tenía 18 años, aluciné con esa instancia. Entonces el hardcore se fue gestando de esa manera, como con vínculos con la gente y como desde la nada. Eran cosas muy bonitas que se fue gestando. ¿Y lo de la psicología? La psicología. Después, es verdad. Después que llegué a ese viaje, o antes en realidad, ya dije, ¿sabes qué? Tengo que estudiar, ya tengo 18, 19 años y siempre quise estudiar algo humanista. Pensaba en filosofía o en sociología y de repente me encontré con psicología, que dije, pucha, mezcla como las dos cosas, apunta también al tema como más social, que siempre esa fue mi visión de por qué quería estudiar. Y rendí la prueba de actitud en ese tiempo, pero muy punk, no quise postular a nada en realidad, porque... ¿Y te fue bien? Sí, relativamente Salvado. bien, para un chico de una población sin ningún... No, bien, sin preuniversitario y esas cosas.
Pero mi norte era, una vez que conocí el ARSI, fue a estudiar en la ARSI porque me gustaba la posición crítica que tenían y pienso que no me equivoqué. Tuve profesores excelentes, que hoy día la disuelta ARSI, ¿no? Que después pasó por una situación tan compleja y difícil, pero la mayoría de mis profes siguen vigentes. Y bueno, en la psicología, después con mi profesor, que yo en tercero de psicología conocí un ramo de la psicología que me hizo quedarme estudiando, que era el esquizoanálisis. Y ahí decidí terminar la carrera porque estaba como un poco aburrido de que algunos ramos fueran tan funcionales, es decir, era como funcional al sistema, era como generar y producir sujetos dóciles para que sigan produciendo en el capitalismo, ¿no? Más que un club, una familia. Sigues junto a los duros de roer. Seguimos junto a Raúl Jiménez, el distinto de siempre en Duros de Roer. Y Raúl, quiero que me quede súper pegado con lo que me contaste de la intervención de los teléfonos públicos. ¿Podéis ser un poquito más específico con ese sistema? Bueno, lo que hacíamos era, íbamos en un auto, dos adelante y dos atrás, y descubrimos que, ¿cachai? Que tú para poder llamar desde un teléfono público, metí la moneda en ese tiempo, ¿no es cierto? Y te da para marcar el tono para marcar. Entonces, si tú intervenís como el cablecito antes de que se dé ese sistema, recibí el tono sin meter la moneda. Entonces nos poníamos dos adelante y dos atrás y nos estacionábamos al ladito del teléfono, de un teléfono que quedaba al frente de la Laberinto, ahí en Vicuña Maquena. Chuta, la ex qué Laberinto. tiempo. Claro. Y ahí conectábamos el teléfono, que era el teléfono que yo tenía en mi pieza de la casa. Y ahí marcábamos, nos quedábamos horas y horas hablando con buenos de afuera. Bueno, llamábamos para Francia. Oye, ahora que me acuerdo, no eran pocos, o sea, Andrés Padilla y otra gente ligada como al mundo de la revista hacía eso también para conseguir la entrevista. En época de entrevistas telefónicas en los 90, sí, la gente la hacía en teléfonos públicos. Otros tiempos, ahora está Skype y bueno. Esto era boicoteando a la CTC en ese tiempo. Otro viejazo, ¿no? Con un recuerdo. Oye, retomando un poco el tema de tu beta de psicólogo, hubo una labor que hiciste, me imagino que ha sido súper significativa para ti, en la cárcel, en Colina 2, ¿no? Ajá. ¿Cómo fue eso? Y cuéntame qué te quedó esa experiencia. Experiencia fuerte, potente, trabajar en la cárcel. Ya, yo creo que la cárcel debe ser una de las experiencias más complejas para poder trabajar. Bueno, saliendo de la universidad, en realidad yo me puse a trabajar antes de salir. Trabajaba como en una casa con gente que tenía como trastornos mentales graves. Pero no me pagaban muy bien porque me metí ahí a trabajar desde que era estudiante. Entonces me titulé y además que recién había nacido mi hija, entonces necesitaba algún trabajo que me diera más plata. Y ahí vi la posibilidad de postular a un trabajo ahí en Gendarmería. Principalmente, en realidad no era para Gendarmería, era para el Ministerio del Interior. Era un proyecto piloto que elaboraba el Ministerio del Interior en ese tiempo en términos de reinserción social. Y bueno, fue una experiencia compleja, difícil. Trabajar en la cárcel más peligrosa de Chile siempre es una escuela potente. Bueno, y las cosas que pasaban ahí diariamente era complejo. Pero ¿sabes qué? Pese a eso, tuvimos un acercamiento súper interesante con la gente que está recluida en la cárcel, que al final simplemente es lo que son como los desechos, digamos, que tiene este sistema capitalista, ¿no? Que en el fondo la cárcel es como un espacio que el sistema tiene en donde se esconden las problemáticas sociales que acontecen diariamente, ¿no? Entonces casi siempre se trata de como buscar un culpable a propósito de lo que está aconteciendo, pero no se va como a la fuente, y la fuente son la inequidad que existe, la fuente, y el real problema es que existen muchas diferencias entre clases sociales, y que si hablamos de gente ladrona podemos ver
como los bancos nos roban diariamente. No, podríamos estar hasta mañana hablando de Exacto, pero existe ahí la negligencia, por decirlo de alguna forma bien. Pero bien existe política. ahí una suerte de estigmatización, y que, claro, siempre la gente pobre es la que paga el pato. Aparte, me imagino esa experiencia te brinda una oportunidad más macro. O sea, una foto más macro del sistema, porque partiste bien joven. Súper joven. Y la cárcel es como un espacio como en miniatura donde se da como las mismas problemáticas que ocurren a nivel social fuera de la cárcel, ¿no? Entonces están, no sé, están la gente que explota a los otros, están los jefes, ¿cachai? de los módulos, que son tan explotadores como cualquier otra empresa, digamos, explotadora. Están los esclavos, que son como los súbditos, digamos, de esto, y se da una temática súper exagerada de lo que acontece diariamente acá afuera, digamos, ¿no? Es potente la cárcel, es como una cuestión súper compleja, no sé, todos los días hay mucho herido, peleas por donde recorras, mucha violencia. Es como, viste que allá se estila la cuestión del ser vivo. O sea, es sobrevivir. Es sobrevivencia. Entonces, en ese mundo, el que pestañea pierde, compadre. Es complejo, es difícil y, como te digo, a mí me parece que se debería replantear lo que significa y lo que es la cárcel, ¿no? Y cuando uno se da la posibilidad de cuestionar lo que es la cárcel, también está cuestionando al sistema social, digamos, ¿no? Porque, como te digo, te repito, la cárcel es en donde se esconden todos los errores del sistema, como dice por ahí un tipo que admiro mucho, que se llama Evaristo Páramos. Y Evaristo va a ser parte de las canciones que hay que programar en un rato en Duros de Roer. Pero casi cerrando este bloque, hablando de aprendizaje también, de experiencias en todo sentido, fuera de esta dimensión que uno adquiere en todo el aprendizaje que puede conllevar una experiencia tan al límite como trabajar en la cárcel. ¿Cómo es que llegas al budismo? El budismo siempre he sido inquieto con respecto a estudiar. Bueno, así comencé con la banda, con el strike, con el veganismo. El budismo llegó a mi vida en un momento también complejo. Es loco eso, ¿no? Todo como el veganismo, el strike, siempre llegan en momentos como que ha ocurrido algo que me mueve el piso de alguna manera. Y el budismo no es la excepción. En el budismo llegué gracias a una gran amiga que me mostró, me sugirió que podía conocer a un maestro que vivía aquí en Chile, que el Khenpo Lada Tenzin, que está hace como desde los años 90 acá en Chile. Y llegué estudiando un poquito la filosofía, que después de profundizar harto, hoy día te puedo decir que es súper cercana a ciertos autores que admiro mucho, como Francisco Varela, por ejemplo, bueno, todos los autores de la fenomenología, por ejemplo. El budismo es súper bello porque te entrega filosofía y además te entrega un modo de acción, un modo de abordar la vida, ¿sí? Una ética hacia la vida, y además una práctica. Entonces, con el budismo se puede profundizar en aquello que en la filosofía tú podías estudiar. El budismo te entrega esa posibilidad. A mí me gusta más entender el budismo como una psicología, en realidad, y al Buda histórico, que es el Buda Shakyamuni, como un gran filósofo, un gran psicólogo, en realidad. Lo que hicieron ellos y lo que hacen todavía es realizar un estudio profundo de cómo opera la mente y, en definitiva, cómo opera el ser humano. Y eso me voló la cabeza y me sigue volando la cabeza hasta el día de hoy.
Una de las máximas del punk, Raúl, es que no había futuro, ¿no? Haciendo un ejercicio retrospectivo de los inicios de este movimiento, pseudo movimiento, como quieran etiquetarlo. ¿Piensas que en verdad no hay futuro? Es que primero hay que definir lo que querían decir ellos con respecto a esa frase. A mí me parece que ahí tenéis que como focalizarte solamente en lo que ellos querían decir con el No Future, ¿no? Que popularizó los Sex Pistols. Y primero pensemos quiénes fueron los Sex Pistols. Pues, bueno. Entonces pensamos en Sid Vicious como en el ícono del punk, o Johnny Rotten, qué sé yo. Bueno, todos sabemos, la gente que cacha de punk sabe que los Sex Pistols eran una producto. Exacto, un producto que ¿cómo se llama? Malcolm McLaren. Claro, fue quien se dedicó a vender. El estratega atrás Exacto, esta banda. Y que dista mucho de posturas punk, como por ejemplo los Crash, o por ejemplo el mismo Yellow Biafra en Dead Kennedys, ¿no? En donde no existe como esa visión del punk como autodestructiva, que fue lo que a mí me llevó a... Y que también tenía como esa idea cuando tenía 14 años o 15 años, digamos, ¿no? Que pensaba que eso era el punk. Y en un momento yo dije, chuta, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿por qué me tengo que estar autodestruyendo? Y que eso me derivó a mi inicio en el Strike. Entonces, si tú te ponías a leer, letras de Dead Kennedys, o letras de Black Flag, o letras de Crash, o letras de de 7 Seconds, encontrar con una postura totalmente distinta hacia la vida, que no tiene nada que ver con lo que dice Johnny Rotten y compañía limitada. Sobre todo 7 Seconds, una carga bien positiva, fuera del apego político de los Dead Kennedys y la intransigencia de los Black Flag. Es lo lindo del punk, ¿no? De todos estos manuales de estilo que uno aprende con la música, y nada mejor que la música con el mensaje, que es parte de lo que tú también has construido con Asunto, con tu carrera también, con el oficio, carrera, tu profesión de psicólogo, que entiendo también dejas historias de por medio, analizas líneas de tiempo, y eso es parte de lo que has ido aprendiendo también con cada persona que asiste a tu centro, ¿no? Uh-huh. ¿Te consideras un duro de roer, Raúl? ¿Qué es ser un duro de roer, Pancho? Para nosotros un duro de roer es un distinto de siempre, una persona que decide vivir bajo sus propios términos, bajo sus propias ideas, y traza un camino propio. Pienso que en realidad esa fue como mi inquietud siempre, que me fui involucrando en algún movimiento desde chico, en realidad, ¿no? Era como no seguir las pautas sociales, lo que estaba establecido, y ser un poco rupturista en ese sentido. Porque no me gustaba la realidad como estaba planteada, porque realmente yo estudié para poder seguir desarrollando la línea política que venía haciendo desde los 12 años. Y evidentemente con los estudios fui de alguna manera aprendiendo más, y sigo en esa misma vía, aprendiendo siempre. Si es eso ser un duro de roer, sí, pues soy un duro de roer absolutamente, y soy parte de la crew, entonces. Esto fue Duros de Roer Podcast, el club de los distintos de siempre. El último apaga la luz. Hasta la próxima.